Oh María, tu gloria yo canté. Oh María, yo ensalcé tu nombre. Lo repita el ángel y el hombre. Oh María, y no cesen jamás. Lo repita el ángel y el hombre. Oh María, y no cesen jamás. Del Olimpo tu nombre bajado. Oh María, del orbe resuena. Y la tierra al oírlo se llena de esperanza, de júbilo y paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de los hombres con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos la dulzura del bien y sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. En esta segunda parte de la introducción continuaremos con lo que hablamos en el primer video. En el primer video pusimos algunos antecedentes de la situación de la Iglesia y hablábamos intercalando algunos de los milagros del sol ocurridos últimamente en diferentes lugares de apariciones. Milagros del sol que se dieron también en el momento de las manifestaciones de la Virgen María del Rosario en Nueva Jerusalén, en Puruarán, antes de que existiera el pueblo de la Nueva Jerusalén, pero que desgraciadamente en aquellos años 73, pues no había toda la tecnología que hay ahora. Sí hay algunas fotografías tomadas de algunos de los lugares, pero fue aquello tan rápido, tan intempestuoso los acontecimientos como se fueron dando, que realmente nadie tuvo el cuidado de tomar pues algunas fotografías. Nadie sabía lo que había de suceder en los acontecimientos que se fueron dando de la manifestación de la Santísima Virgen María del Rosario a Gavina Romero, indígena tarasca. Pero pusimos esos milagros del sol ahí para que ustedes puedan ver que hay manifestaciones tan poderosas, tan grandes, que ni los mismos sabios de la tierra, ni los mismos científicos han podido explicar qué es lo que ha sucedido ahí. Hablábamos de que la Virgen Santísima, en todos los lugares de aparición, a partir de la Salet 1846, en todos los lugares donde se apareció, quiso formar pueblos pilotos. En aquellos años, cuando todavía no estaba manifestada
el misterio de iniquidad que ya se había infiltrado dentro de la iglesia, que estaba oculto y solapado dentro de la misma iglesia, el misterio de iniquidad, o sea, la infiltración de sectas masónicas, de grupos apóstatas. La Virgen todavía confiaba en que en aquellos lugares donde ella se estaba apareciendo, los párrocos, los obispos y el pueblo fiel, los seglares de aquellos pueblos que habían sido formados con la doctrina católica, pudieran responder a su llamado y a la iniciativa que ella tenía de formar un pueblo piloto, un pueblo modelo. Nuestra Madre Santísima confiaba en que por la formación que todavía se conservaba en los seminarios católicos, los sacerdotes, los ministros que Jesucristo había dejado como sus representantes, o como dirían muchas veces en la iglesia, los Cristos de la tierra, pudieran escucharla y seguirla. Como dije en el primer video, la forma en que nuestra Madre Santísima nos enseña es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde la visión de la Virgen María, que en nada se sobrepone o cambia o modifica la doctrina que la Iglesia verdadera, católica, apostólica, romana ha enseñado durante 20 siglos. Pero hay una característica muy especial, porque donde quiera que la Virgen se manifiesta y empieza a dar una guía espiritual a sus hijos, hay una impronta, un sello muy particular que ella le imprime a su obra. Aunque en Nueva Jerusalén se le llama la obra de la Santísima Virgen María, porque Nueva Jerusalén es el caso único y último en el mundo en el que la Virgen logrará por fin establecer un pueblo piloto guiado por ella. Un pueblo piloto que durante 8 años se pudo ver el proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual y de grandes y maravillosos frutos durante 8 años en que Mamá Salomé o Doña Gavina duró conversando con la Santísima Virgen desde 1973 hasta marzo de 1981, en que ella es recogida de este mundo por Dios para llevársela con Él. Pero para poder entender la Nueva Jerusalén, las vicisitudes que se han pasado ahí, las pruebas, las situaciones, los altísimos altos, por decirlo así, valga la redundancia, y los terribles bajos que ha tenido la Nueva Jerusalén, solamente se puede explicar desde la sobrenaturalidad de las apariciones. Aunque la visión de la iglesia contemporánea o de la iglesia reformada, o como decía el obispo Moisés Carmona, que fue uno de los grandes caudillos de la defensa de la tradición en México, el padre Moisés Carmona, y después obispo de la ciudad de Acapulco, que tampoco no se sometió a las reformas protestantes, a las reformas anticatólicas, apóstatas, heréticas, que había hecho el Vaticano II. Condujo un grupo de resistencia para la defensa de la fe tradicional desde Acapulco. Como decía él, necesitamos aquí tomar acciones verdaderamente extraordinarias para poder enfrentar esta apostasía que se viene en el seno de la iglesia y del mundo. La iglesia reformada nunca puso atención en los asuntos de la Nueva Jerusalén. Como lo dije en el otro video,
el obispo Abraham Martínez Betancourt, que era el obispo titular de la diócesis de Tacámbaro, Michoacán, México, él sí creyó. Inclusive hubo dos aprobaciones particulares. La primera, cuando los acontecimientos de Puruarán, que fueron precipitados porque se vinieron los acontecimientos uno tras otro, una vez que doña Gavina empezó a llevar los mensajes al sacerdote que la Virgen había escogido para que le ayudara en esta misión, los acontecimientos, las cosas que se sucedieron, maravillosas, milagrosas, hermosas, que arrastraban multitudes enteras, y que muchos sacerdotes de la diócesis de Tacámbaro, que aunque creyeron por miedo a las amenazas del obispo auxiliar de Tacámbaro, tuvieron que restringirse y reprimirse de poder apoyar al padre Nabor Cárdenas. Cuando se vinieron todos esos acontecimientos, realmente la primera aprobación particular que se dio fue la siguiente. La hermana del padre Nabor, Dolores Cárdenas, que vivía con su mamá, la señora Carmen Mejorada, en Puruarán, donde el padre Nabor estaba de párroco cuando los sucesos de las manifestaciones de la Virgen empezaron a acontecer. Ella, con todo aquello y las contradicciones que el obispo Gilberto Balbuena, el obispo auxiliar, estaba atacando, y había dicho, el obispo Gilberto Balbuena le había dicho al obispo Abraham Martínez Betancourt: Monseñor, déjeme el asunto de Nabor en mis manos. Yo me voy a encargar de que en 3 meses todo el asunto de las apariciones de Puruarán quede en la nada. Yo me voy a encargar de destruir, de deshacer toda esa mentira y todo ese engaño. Me recuerda mucho estas palabras del obispo Gilberto Balbuena a las palabras de Plutarco Elías Calles, que también dijo: yo prometo que en 3 meses haré desaparecer la fe católica en México, que fue el principio de la persecución cristera en México. El padre Nabor fue ordenado en secreto durante el tiempo de la persecución cristera. Realmente el padre Nabor Cárdenas fue formado como sacerdote durante esa época tan aciaga, tan dolorosa, en que la iglesia en México fue perseguida, donde eran asesinados sacerdotes, donde morían jóvenes inocentes, donde tantos que se mantuvieron fieles a la fe católica, apostólica y romana, tuvieron que sufrir el martirio en manos de aquellos que, asusados por el gobierno, inspirados desde las logias para destruir la fe en México, pero no pudieron con ello. Así le sucedió a Gilberto Balbuena. Él prometió que en 3 meses, le prometió al obispo titular, Abraham Martínez Betancourt, que ese suceso de Puruarán y de Nabor Cárdenas y de Gavina, ese engaño se iba a acabar en 3 meses. Pues no sucedió así, pero Dolores Cárdenas, la hermana del padre Nabor, vivía con la mamá del padre Nabor y de ella, Carmelita Mejorada, que yo las conocí, conozco a su familia del padre Nabor. Vivían ahí en Puruarán, ya que el padre Nabor era el párroco y era el que sostenía a su hermana, que estaba sola, y a su mamá. Pues Dolores, o la tía Lola, como cariñosamente le llamábamos, bueno, al menos yo así le llamaba, la tía Lola, fue a ver al obispo Abraham Martínez Betancourt y le dijo: vengo a preguntarle, ¿usted sabe lo que está pasando con mi hermano? Lo que está pasando con la señora Gavina, que la Virgen ella dice que le habla,
pero yo no sé, yo quisiera que usted me aclarara qué debo de hacer. Porque si eso no está bien, pues a lo mejor yo me voy a tener que separar de mi hermano, voy a tener que dejarlo, voy a tener que apartarme de él por lo que le está sucediendo, para seguir la verdadera doctrina, ser fiel a la iglesia. Así era esa familia Cárdenas, fieles a la iglesia. Y el obispo Abraham Martínez Betancourt le dijo: no, Lolita, usted siga a su hermano Nabor, usted siga a Naborcito, lo que está haciendo Naborcito está bien, lo que le está sucediendo a Naborcito es verdadero. O sea que hubo una primera aprobación privada. Las razones que el obispo Abraham Martínez Betancourt tendría para no hacerlo público, pues no lo sabemos. Quizá por su edad, por su ancianidad, quizá ya no se sentía capaz de enfrentarse al obispo Balbuena. Posteriormente a los acontecimientos que se estaban llevando a cabo en Puruarán, el padre Nabor vino con algunas personas del campo, de los ranchos de ahí, de mucha confianza, una persona del Pinal, de la familia Cancino, y unas personas de los García, del pueblo de Puruarán, que esto no lo quiero yo dar los nombres porque quiero que directamente después, posteriormente, ustedes puedan ver las entrevistas a los padres, ya que Papá Nabor y todavía este hombre que vivía en la Nueva Jerusalén, que vivía en Puruarán y venía, que les platicó a los padres de la Nueva Jerusalén cómo fue esa visita en la que en un pueblo apellidado de Viña, parece que San Juan de Viña, se hizo una entrevista, un encuentro entre el obispo Abraham Martínez Betancourt y el padre Nabor y estos hombres que lo acompañaron. Y en esa entrevista el obispo Abraham Martínez Betancourt le dijo al padre Nabor: tú sigue adelante, lo que te está sucediendo es verdadero, tú sigue adelante, no desmayes. Entonces hubo dos aprobaciones privadas, una a la hermana del padre Nabor, la otra directamente al padre Nabor Cárdenas. Hay un pequeño antecedente respecto a esto, porque cuando el padre Nabor Cárdenas fue a entrevistarse con doña Gavina para preguntarle qué cosas, inclusive el padre Nabor con su carácter fuerte, a ver qué rumores te traes aquí en el pueblo, qué cosas, qué pláticas, qué rumores o qué chismes traes en el pueblo. Cuando la fue a entrevistar la primera vez, él incrédulo pues. Cuando ya empezó a recibir los mensajes, el padre Nabor envió a doña Gavina con el obispo. Pero la Virgen le dijo a doña Gavina que le dijera al sacerdote, al párroco, al padre Nabor, que él era el elegido, que Dios le tenía elegido a ella para emprender una obra para Dios. De parte del padre Nabor no hubo en ningún momento la intención de él apropiarse la situación y de él colocarse en el lugar que después tuvo, que la Virgen se lo dio, sino él quiso enviarle todo al obispo. Pero la Virgen Santísima tenía otros planes. Eso será parte de otro video en el cual iremos desglosando paso a paso estas cosas. Entonces, aunque la iglesia no puso atención a lo de la Nueva Jerusalén, porque realmente después en la diócesis de Tacámbaro dijeron que el padre Nabor estaba paranoico, que doña Gavina estaba loca, cosas que jamás se pudieron comprobar desde el punto de vista científico. E inclusive, ya en una edad avanzada,
cuando los médicos en Morelia atendían al padre Nabor en sus enfermedades, una de las cosas que más les admiraba del padre Nabor era su lucidez mental, su claridad mental, su total y plena conciencia mental que tenía el padre Nabor. Hubo más calumnias de parte del obispo Balbuena hacia el padre Nabor, quizá quiero yo pensar que por envidia, ya que el padre Nabor era muy querido en la diócesis. Su trayectoria fue de un párroco de montaña, de la sierra, de trabajar en las montañas, en la sierra, con gente muy pobre, y hizo una gran labor. Eso es otra historia también, de hablar de la vida del padre Nabor como una vida ejemplar. Entonces, esto lo doy como antecedentes, porque Dios siempre se va a valer de ciertos atributos, características, dones, cualidades de carácter o inclusive defectos de carácter para sus grandes obras, como lo hizo con Moisés, que era tartamudo, ¿no? Como lo hizo con casi todos los hombres bíblicos, los grandes hombres y mujeres heroínas bíblicas, que pues realmente tenían grandes cualidades, pero también grandísimos defectos de carácter, y sin embargo era lo que requería la voluntad de Dios para llevar a cabo su obra. Entonces, vamos a ver que las apariciones de la Nueva Jerusalén coinciden con la gran crisis que estaba sucediendo en la Iglesia. Acababa de terminar el Concilio Vaticano II y estaba en auge el proceso de modernización de la Iglesia, el proceso de apostasía dentro de la Iglesia. El Papa Pablo VI, que aunque la Virgen Santísima del Rosario lo defendió porque dice que al final se arrepintió, pero él es el culpable, él fue el culpable principal de toda la desacralización que vino después del concilio. Pablo VI fue el que ordenó que se cambiara la misa, y en lugar de ordenar a especialistas y teólogos católicos, ordenó a 6 pastores protestantes a cargo de un hereje, un sacerdote hereje, un teólogo hereje, que ya había sido corrido del Vaticano por el Papa Juan XXIII, y que durante el pontificado de Pablo VI no se sabe cómo fue a reaparecer, y este sacerdote teólogo hereje, junto con 6 pastores protestantes, 5 o 6 pastores protestantes, fueron los que hicieron el Novus Ordo Missae, o la nueva misa que se celebra de frente al pueblo, y que en 1967, para el domingo de Adviento, en un domingo de Adviento, de pronto las iglesias aparecieron con mesas enfrente en lugar de altares. Y aunque ahora los han hecho de mármol, pues no dejan de ser mesas, ¿no? O sea, la misa verdadera, la misa antigua fue destruida y fue sacada del juego de una manera totalmente arbitraria, malévola, perversa, y fue sustituida por la nueva misa, que tiene todos los rasgos de la misa de Lutero y de Cranmer. Deben de saber ustedes que en aquel tiempo, cuando las famosas reformas heréticas de Lutero y Cranmer, Zwinglio, Calvino, Lutero decía: tenemos que destruir lo más sagrado para los católicos, que es la misa, pero tenemos que dejarle muchas cosas que parezcan que es la misa, porque si no, no nos van a seguir. Y también Lutero y Cranmer fueron los que en la reforma luterana, Zwinglio, Cranmer,
estos grandes heresiarcas, al establecer lo que ahora se llaman los grupos que les llaman cristianos o protestantes, la institución de la cena, usan mesas de frente, que en aquel tiempo los papas declararon pena de excomunión a aquel sacerdote que destruyera el altar o que dejara de usar el altar, donde todo el pueblo le da la cara a Dios para establecer una mesa. Así es que la Iglesia Católica actual ha caído en las sanciones de estos papas al destruir la misa y cambiarla por una misa protestante, por una asamblea protestante, colocando una mesa frente al pueblo. De ahí se ha venido toda la desacralización de la Iglesia a nivel mundial, hasta ver el estado deplorable de la Iglesia actualmente. Entonces la Virgen Santísima, en las apariciones que marcan el punto trascendental de transformación, en el cual ella viene a hacer las grandes advertencias al mundo de lo que había de suceder y que ahora está sucediendo, la Virgen va a aparecer en 1846 en La Salette, Francia, en las montañas altas de Francia. A los niños Melania Calvet y Maximino Guiraud, la Virgen aparece en 1846. Ahí nuestra Madre Santísima va a dar 34, 35 avisos sobre todo lo que va a suceder al mundo. La Virgen ahí trató de establecer un pueblo piloto, trató de establecer comunidades religiosas, lo que después realizará hasta 1973, lo llevará a cabo definitivamente en México, Nueva Jerusalén, Purahora, Michoacán. Pero aunque en 1846 todavía había la doctrina cristiana, todavía los sacerdotes eran educados al modo católico, con toda la instrucción y la preparación que los sacerdotes recibían, ya había una introducción, ya había una gran infiltración dentro de la iglesia. Por eso es indispensable para poder entender Nueva Jerusalén, ya que todas las apariciones marianas son parte de una misma obra realizada por la Virgen en la tierra. La Virgen duró 500 años pidiéndole al Padre que la dejara bajar a la tierra, y cuando ella recibe el permiso del Padre de bajar a la tierra y de quedarse en la tierra, ella va a peregrinar por diferentes partes del mundo y va a aparecerse en diferentes lugares del mundo. Primero, 1846, La Salette, 1864, Lourdes, 1917, Fátima, 1962, Garabandal. Y rodeando estas apariciones como medulares va a haber otras apariciones en otros lugares del mundo donde las palabras y los avisos de la Virgen van a resonar unos con otros. La Virgen está poniendo de la alerta a la humanidad y a la iglesia sobre lo que viene. La Virgen empieza a manifestarse en ese tiempo porque ella considera que todavía en ese tiempo hay manera de detener totalmente el proceso de avance de la apostasía y de la herejía. Pero bueno, hay profecías en la Sagrada Escritura que pues se tienen que cumplir. Pero la Virgen Santísima, considerando su misión de madre, heredera, abogada y corredentora de la humanidad, decide emprender esa misión que le ha sido entregada al pie de la cruz, y por eso le pide al Padre Celestial bajar a la tierra y quedarse en la tierra, anclada en la tierra, bajo ciertas condiciones, para que ella pueda
salvar, tratar de salvar la situación y hacer que los hombres vuelvan a Jesucristo, hacer que la iglesia, la nave de la iglesia enderece el camino